Perdón, no les... Ahora sí. Ok. Este es un discurso. Ya les había mencionado esto con todo, ¿verdad? Entonces, miren, para efecto de ir recordando todo lo que hemos avanzado. Pastor, Hemos una pregunta. llegado al número 4. Hemos trabajado el autor, fecha, destinatario, contexto, sociopolítico, histórico, propósito o tema del libro. Hemos anotado los versículos que preceden anteriormente y hemos identificado qué tipo de lectura es. Y el tipo de lectura es una narrativa. Hermana Sonia. Pastor, ¿era discurso? Nos dijo. Discurso, sí. Ya. Son La pregunta era en función de que ¿está escrito el texto como discurso o le llamamos discurso a la parte donde empieza a hablar Jesús? Está escrito como discurso. Sí. Entonces, todo esto responde a un solo, a un solo cuerpo, ¿no? Sí, como usted nos preguntaba en dónde empieza el discurso. Yo les Y, pregunté, más que el discurso, ¿en dónde empieza el pasaje? el pasaje, ok. Y entonces el pasaje empieza ¿Dónde tal empieza cual. la historia? Sí. Ok. Ahora sí, muchas Vamos gracias. a volver nuevamente a esos dos versículos que a veces la gente le ha dejado muy suelto. Porque no se ha tomado, no toman en cuenta esta parte del 16 y 17. ¿Sí? Y bueno, luego ya yo he armado un bosquejo con este pasaje. ¿Sí? La pregunta era, ¿de qué trata el pasaje? Y para poder ver de qué trata el pasaje, es importante mirar aquí. Repetición de palabras o frases o ideas, comparaciones, contrastes, proporciones, el punto crítico, clímax, causa, efecto, afirmación, seguida por ejemplos. Cualquiera de estos podemos identificar para poder ver de qué trata el pasaje. Les pregunto ahora a ustedes, ¿cuál será la palabra que se repite vez tras vez en este pasaje? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Qué palabras se repetirán? Al parecer no hay. Discípulo. Discípulos. ¿Habrá alguna otra palabra que se repite en el pasaje? Estamos en Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. ¿Qué palabra se repite? Toda, la palabra toda autoridad, toda potestad. Ajá, exactamente eso. La palabra todo. Sí. Todo. Ahora, imagínense ustedes. Vamos a ir reconstruyendo todo lo que hemos hablado. Vamos a ir
poniendo en orden. En primer lugar, es el libro de Mateo está dirigido a gente que está siendo perseguida. Tiene un mensaje esperanzador. En segundo lugar, el tema de todo este libro de Mateo tiene que ver con un mensaje esperanzador para demostrar que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En tercer lugar, debemos entender también de que este es el último discurso de Jesús. Y en este último discurso de Jesús, Él les quiere hablar sobre los todos de Jesús. Algunos, en especial, yo le he puesto siempre a este pasaje, los 4 todos de Jesús. ¿De qué trata este pasaje? Donde Jesús demuestra la totalidad de lo que Él desea que la gente haga, crea, ¿sí? Por eso es que a mí me hace más fácil, me resulta más fácil cuando yo encuentro una palabra que se repite, una frase que se repite. Como en este caso, los 4 todos de Jesús. ¿Cuáles son los 4 todos? Pueden subrayar ahí. ¿Por qué empezará diciendo el autor Mateo con este primer todo? ¿Cuál es el primer todo que aparece ahí? Toda potestad. ¿Por qué creen que Mateo tiene que recalcar toda potestad? Por la autoridad que tiene. Ya, muy bien. Algo más dentro del pasaje. ¿Qué miran dentro del pasaje? Versículo 17. ¿Qué estaba ocurriendo? Unos creían, otros no. Exacto. Algunos dudaban de la persona de Jesucristo. Para responder a esa duda, Jesús empieza hablando. Jesús conocía y sabía que había gente que aún dudaba de Jesús. Pero ¿cuál era el propósito del libro el libro de Mateo? ¿Cuál era el propósito del libro de Mateo? Esperanzador. Esperanzador, de demostrar que Jesús era o es el Mesías prometido. Pero tenía una disyuntiva. ¿Y cuál era esa disyuntiva? Que algunos dudaban y no creían. ¿Y qué es lo que Jesús tiene que decirles? Para contrarrestar esa incredulidad. Toda potestad. Toda potestad. Ahora, Dios quiera que ustedes, por lo menos yo quiero dejarles algunas iniciativas en ustedes. Y ojalá algún momento ustedes puedan profundizar más en estos estudios. Y alguien diga, ojalá alguien de ustedes diga, quisiera aprender un poco de griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y es básico esto, ¿por qué? Porque en la lectura original de este pasaje, en la lectura original dice
se me han devuelto todos los poderes. Ahora, Es ¿por qué dice se me han es devuelto más todos? claro, Hermana Sonia. Ajá. como que te da una visión más amplia de qué cosa, a qué es lo que él apunta, ¿no? Claro, claro que sí. Y cuando dice se me han devuelto todos los poderes, estaba haciendo alusión a que Jesús, la gente dudaba porque miraba a un Jesús que fue crucificado y que Jesús humanamente no hizo nada. Ellos todavía no estaban entrando en el milagro de la resurrección, sino ellos estaban todavía anclados en la situación de la crucifixión. ¿Por qué Jesús no hizo algo? No, y más bien estaba haciendo todo. Claro. Y entonces es ahora cuando Jesús tiene que decirles, se me han devuelto todos mis poderes. Ahí hay un ámbito teológico. Muchos dicen que cuando Jesús fue a la cruz, cargó el pecado de la humanidad entera. Y Dios, o él sintió que Dios le dio la espalda. ¿Por qué? Por el pecado del mundo entero Todo el pecado. Y representado en Jesús. claro, Y ustedes saben muy bien que Dios no está donde está el pecado. Entonces, la comunión entonces con su eh, padre. pero en su resurrección tomó nuevamente todos los poderes. Y ahí dice, mire esto, ¿qué significa todos los poderes? Según Mateo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora, mi hermana Anabel, usted estaba yendo a preguntar algo. Sí, sí, pastor, lo que puedo ver es de que Jesús en este pasaje demuestra con toda confianza su autoridad y su poder, porque el poder de lo que ya es obtenido, como usted dice, ¿no? Y también demuestra su autoridad, porque con autoridad lo que yo puedo ver es que dice mandato, manda, ¿no? Manda y dice hacer, pero también nos da la esperanza porque dice que estará con nosotros todos los días. Eso es lo que puedo observar de él, ¿no? Que habla, nos demuestra su poder y su autoridad y la confianza que Ahora, estaremos con él. Nos excelente, alienta también. excelente. Dice, mire una vez más yendo al versículo 16. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Cuál era el conflicto que tenían los judíos cristianos? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con ellos? Habíamos hablado. Se desanimaban también, se asustaban y dudaban. Estaban siendo perseguidos. Uh-huh. Pero acá Jesús dice, más allá de la persecución, más allá de cualquier ámbito de ellos, el Señor está por encima de ellos, con todo poder y con toda autoridad. ¿Está bien? Entonces Jesús muestra un ámbito de superioridad, aún frente a las persecuciones. Soberanía, Mi hermano Luis, lo que es la soberanía. soberanía de Dios. Exacto. Y de ella, pastor, y de esa soberanía emana la esperanza. La esperanza. Sí. Y eso se aplica a nosotros, sí, claro que sí. Porque, como dijo mi hermana Anabel,
No solamente los discípulos se desanimaron, sino que muchas veces nosotros al ver X y Y situaciones, también nos desanimamos. Pero ¿qué dice el Señor ahí? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Lo interesante es que teniendo todo lo que hemos hablado anteriormente en nuestra mente, vamos a esa palabra de enlace, que es por tanto. Esa palabra es importantísima. ¿Por qué? Porque usted debe darse cuenta, cuando la Biblia tiene una palabra de enlace como esa, es fundamental. ¿Sí? Es fundamental en el sentido de que hay algo que nos dice arriba y siempre viene un mandato. Entonces, la unión de esa promesa o la unión de de una aclaración con un mandato, esta unión se hace a través o mediante estas palabras de enlace. Por tanto, es como cuando la mamá le advierte al hijo y le dice, y ya sabes, entonces. Yo creo que las mamitas alguna vez le dijeron eso. Y ya sabes. Eso es importantísimo. Por tanto, es una palabra de enlace, pero a la vez de esperanza. No tengan miedo. Vayan y hagan discípulos. ¿Sí? ¿Cuál será el segundo todo? ¿Cuál es el segundo todo? Todas las naciones. Todas las naciones. Otra vez, animándoles para que en algún momento ustedes pudieran tomar seguir capacitándose en ello y quiera Dios, algún momento ustedes puedan estudiar el griego o algo de ello, sería importante de poder mirar, por así decirlo, lo que dice ahí. Ese por tanto, perdón, es eso que dice, vayan a todas las naciones. La palabra original griega es etnias. Y la palabra, por tanto, y la palabra griega es, da el entendimiento es cuando vayan. ¿Cuál será la diferencia de una palabra id y de una palabra cuando vayan? La palabra, a ver, Luis. Id sería un mandato, ¿no? Es un mandato. Id es un mandato. Y Es cuando id, vayan es cuando tú estás realizando ya eso, algo así. algo así. Acción. Excelente. La palabra cuando dice vayan, vayan por el mundo, es cuando caminen. Recuerden ustedes lo que los judíos están pasando. Están en una persecución. Ellos no podían quedarse mucho tiempo en un lugar. Por eso ellos se les conocía como judíos de la diáspora. Porque ellos estaban esparcidos por Palestina.
y no podía quedarse muchos días en un lugar. Iban de ciudad en ciudad. ¿Y qué les dice la idea esta? Cuando vayan de camino, prediquen la palabra. Cuando vayan de un lado a otro, prediquen la palabra. Mientras que son perseguidos. Mientras que son perseguidos. Interesante esto, ¿eh? Pastor, es más o menos que no voy a predicar cuando voy a predicar, sino siempre predico. Es algo un así, ejercicio de todo el tiempo. de todo el tiempo. Es un ejercicio de todo tiempo. Por eso dice, cambia, porque a veces nosotros pensamos, es que dice, id, pero si yo no voy, no predico. Pero no va en esa dirección, sino es entre tanto que van, entre tanto que caminan. Y eso ya nos compete a nosotros también. Porque diría, cuando van de camino a trabajo, cuando van por la calle, hablen del evangelio. Y el cambio de palabra, muy importante, de nación a etnias, también es sustancial. Porque nación, ¿qué nos propone? Geográficamente. Geográficamente. Otro nos propone tomar un avión, irme al otro lado del mundo. Entonces ya estoy haciendo la misión de Dios. Y mucho se ha tomado esa concepción. Por eso es que cuando alguien dice, soy misionero, lo primero que preguntan es, ¿de qué país eres? ¿Sí? Pero la idea acá no es de qué país eres, sino dice, prediquen a todas las culturas. ¿Está bien? Todas las culturas. ¿Listo? Y las culturas o las etnias, la palabra que aparece ahí es etnias. Las etnias están más cerca de nosotros. ¿Cuántas etnias hay en el Perú? ¿Cuántas Y etnias hablamos? el cruce de las etnias con otras etnias nace nuevas etnias. Sí. Se dice que el Perú es pluricultural o multicultural étnico, ¿no? Estaba leyendo el otro día que más o menos había como 86 grupos étnicos en el Perú. Sí, entonces como que la situación se vuelve un poco más cercana a nosotros cuando le miramos desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Miraron cómo va cambiando y cómo vamos estructurando nuestros puntos principales que se desprenden del mismo pasaje? Primer todo poder. Segundo todo, todas las etnias. ¿Sí? Tercer todo, ¿cuál será? Todos los días. Miren ahí bien, antes de Que todos los guarden la días. palabra, que siempre estemos con la palabra presente. ¿Qué más será? Miren ahí, lean ahí tranquilamente. Cumplir con todo lo que nos ha mandado. Algo más. Y con el mandato. ¿Qué decía? Todos los días. Ya antes de todos los días. Todas las cosas. Enséñenle que guarden todas. Todas. Todas las cosas. Está ligado a la enseñanza. ¿Qué es lo que el primer todo hablaba acerca de, les decía todo poder, toda potestad. Segundo todo, todas las etnias. El tercer todo tiene que ver con el ejercicio de nuestra enseñanza. Lo que muchos dirían el discipulado. ¿Cómo tiene que ser un discipulado? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Tiene que ver con el ámbito de la enseñanza. Tiene que ver con ese ámbito. Le voy a enseñar todas las cosas.
¿Está bien? Enseñar todas las cosas. Y eso es importante, porque no sé si usted cuando fue a la iglesia aprendió todo ahí, o hubieron cosas que tuvo que ir aprendiendo a medida que pasaba el tiempo, y algunas cosas tuvo que aprender, pero ya a las malas. Tuvo que aprender porque tuvo que aprender. Pero no ha habido un trabajo intencional de enseñarle todas las cosas. La idea acá, en este pasaje del mandato de Jesús, es que puedan guardar o que puedan enseñarles todas las cosas. Sí. Todo lo que el Señor Jesús enseñó. Algunos entendidos hablan del discipulado o del aprendizaje de por vida. ¿Por qué? Porque nunca terminamos de aprender. Un aprendizaje de por vida. Lamentablemente, a veces como que cuando pasamos algunos años en la vida cristiana, pensamos que ya no tenemos nada más que aprender. O cuando ocupamos un rol de liderazgo en la iglesia, pensamos a veces, ya no tengo nada más que aprender. Ya soy ahora el líder máximo. Pero Jesús, a través de esto nos dice, ustedes son aprendices de por vida. Tienen que aprender todo lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Está bien? Y el cuarto todo, ¿cuál será? Él estará con nosotros todos los días hasta el final. Ese sí es. Y Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa es como la promesa. Si usted se da cuenta, la palabra esperanzadora de Jesús está al inicio y al final. Al inicio diciéndole que Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Y al final diciéndole que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y ahí viene otra palabra importante también. ¿Qué entienden ustedes por fin del mundo? Siempre. Siempre. ¿Ya? ¿Qué más entienden por fin del mundo? De lo mundano, fin de lo mundano, ¿Ya? todo lo que no es de Dios. ¿Ya? Por fin del mundo. ¿Qué entienden ustedes? Ya cuando venga el Señor. Ajá. Ok. Aquí, fin del mundo tiene dos connotaciones. La primera tiene que ver con un orden geográfico. El fin del mundo. En el pensamiento de ellos, el fin del mundo era plano todavía. Recuerden ustedes. En el pensamiento de ellos. Y para ellos, después de lo que ellos miraban así al mundo. Y ellos decían que después de eso había los abismos. Y entonces, al pensar así,
El fin del mundo para ellos sería España. Y de ahí para allá ya habrían los abismos en su pensamiento. Entonces, geográficamente para ellos era que aún si en medio de la persecución les tocaría ir hasta el fin del mundo, el Señor estaría con ellos. Fin del mundo desde una concepción geográfica. ¿Sí? Del escritor. Del escritor, claro que sí. Sí. Pero también fin del mundo para nosotros puede ser un lugar que es muy recóndito, peligroso, donde nadie más va a ir, donde nadie más va a estar o se arriesgaría a ir. Y a veces uno dice, uy, me fui hasta el fin del mundo. Cuando cuando es algo lejano, siempre le comparamos con el fin del mundo. Una vez tuve que hacer un viaje hasta Asunción, Paraguay. Y para mí ese creo que fue uno de los viajes más largos que he tenido. Más largos. Porque yo estaba viviendo en Ecuador en ese tiempo. Tomé el vuelo Quito-Lima. Bueno, ya es un vuelo bastante conocido. Y luego tomé el vuelo Lima-Asunción. Y el vuelo Lima-Asunción era demasiado lejos. 4 horas de vuelo. Para mí era el fin del mundo, creo. Yo decía, tan largo es, tan lejos es, 4 horas ahí en el avión. Y para mí fue bien, se me hizo demasiado lejos, demasiado lejos. Cosa que uno dice, wow, es el fin del mundo, geográficamente. Pero Dios estará ahí. Y la otra concepción del fin del mundo tiene que ver con un ámbito cronológico, de tiempo. Y ahí también, para los judíos, el fin del mundo tenía que ver con ese ámbito cronológico. Ellos pensaban que la persecución era el fin de los tiempos. Ellos pensaban que la persecución era el fin de todo. Es como cuando pensamos en la muerte. Y ahí decimos es el fin de todo. Pero Jesús dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin, no solo de sus vidas, cronológicamente, sino aún más allá. Cuando ustedes ya no estén, yo seguiré estando hasta el fin de los tiempos, hasta que todo termine. Yo les pregunto ahora, ¿esta promesa es condicionada o estará abierta para todos? Abierta para todos. ¿O es Bueno, condicionada? para todos aquellos que quieran, pues que quieran aceptarla. Ajá. ¿O es condicionada o es para todos? Bueno, en este punto sería condicionada, pues, porque si el que no quiere, Ya, entonces ahí usted diría, es condicionada para los que quieren aceptar. ¿Habrá otra condición? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será condicionada? Para todos. Para todos, muy bien. ¿Condicionada o para todos? Abierta, para todos.
Condicionada, pastor. ¿Para quién es condicionada? Para los que hagan lo que nos ha Excelente, mandado. es el punto. ¿Y dónde podemos ver eso? Cuando dice en el versículo número 20. 20. El y. No es cualquier y ahí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, condicionada para los que cumplen la misión. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Condicionada para los que cumplen la misión. Los judíos cristianos en este primer siglo eran perseguidos no solo por ser judíos, eran perseguidos por ser judío cristianos. Eran perseguidos por cumplir la misión de Dios. Entonces, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está bien? Y ya tienen su bosquejo. Los 4 todos de Jesús. Fácil, ¿no? Sí, puede ser fácil el bosquejo con su ayuda, con su ayuda, pero a la luz de eso, la misión es grande, se abrió más el panorama. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hablando del contenido como tal, vemos que el último discurso de Jesús es un discurso bastante, está cargado de bastante desafío, trabajo, ¿sí? No es cualquier discurso, es el discurso final de Jesús. Es como cuando debemos tomar en cuenta que es como cuando alguien va a salir y ya no va a volver más. Y deja sus palabras finales. No pierde el Y, tiempo con cualquier otra cosa. ajá, y viniendo de él, que es toda sabiduría, dijo lo preciso. Entonces, cuando alguien va a despedirse sabiendo que ya no va a estar más, él dice lo concreto, lo que tiene que decir. Y es así lo que Jesús hace ahí. Por eso yo a este bosquejo le he puesto los 4 todos de Jesús. También sería lo que tenemos que saber. O lo que tenemos que saber. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, ahí Es, ustedes saben. Ya pueden ir desarrollando. Lo pueden ver la palabra clave que más se acerque o naturalmente vaya con ello. Yo decía, yo al menos le he puesto los 4 todos por el asunto de cómo va cada palabra cayendo en cada uno de ellos, ¿sí? Ok. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? ¿Del bosquejo como tal o del contenido como tal? ¿Se desafían a hacer ustedes ahora ya un bosquejo para la próxima semana? Creo que sí, pastor, vamos aprendiendo, ¿no? Creo que uno se puede equivocar, pero creo que es mejor equivocarse para poder aprender, ¿no? Y a usted ahí nos va corrigiendo, pero me parece muy importante el análisis porque creo que es parte de un estudio en el cual uno, pues, ya es parte de escudriñar más que todo, ¿no? Uno escudriña, no es una lectura que ya la lees y bueno, sino que cuando escudriñas creo que es un análisis más profundo y eso es muy importante, creo,
para interiorizar justamente lo que uno va aprendiendo. Obviamente, obviamente que no es lo que hemos ido hablando, no es que surge porque solo leí y ya. No, no. Tiene que ver un ámbito de escudriñar, de profundizar, de hablar algo más, ¿sí? Que va algo más allá. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa ven ustedes? Miran ustedes. Pastor, lo que usted nos ha guiado hoy día es básicamente las ideas, los temas de los versículos. Ajá. Es que yo también parto de ahí, de que los puntos principales surgen naturalmente del mismo pasaje. ¿Sí? Les voy a mandar la próxima semana vamos a analizar un salmo. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está, William? Pastor, ahorita que me acordaba, cuando usted también predica, usted también habla acerca del verbo. Y usted dice, subrayen el verbo, ¿no? Ya. Entonces, quiero saber eso cómo encaja con lo que está explicando, ¿no? Los ¿O verbos, no? sí, claro que sí. Desde luego. En la Biblia, los verbos juegan un papel fundamental. ¿Cuál es el papel fundamental de los verbos? Siempre indican una acción. Siempre que detrás de un verbo hay una acción. ¿Está bien? Ahora, nosotros necesitamos entender la conjugación de los verbos. ¿Sí? Yo mayormente hago que los puntos principales, no precisamente en todas mis predicaciones van a ser así, pero procuro que los puntos principales surjan de un verbo, porque siempre demanda una acción. ¿Sí? Mire, yo le voy a mandar una tareita, pero le voy a hacer, vamos a leer ahora, solo leer, simple lectura. Y esta simple lectura ya nos va a dar pistas de algunos verbos y acciones que se puede ver ahí. De pronto les dejo ahí para que usted pueda seguir leyendo, mirar en otras versiones, no sé, cosas de ellas, ¿no? El Salmo 122, 121, a ver, Salmo 126. Para mí, este es uno ¿Qué, de los pastor? salmos ¿Qué salmos dijo, perdón? 126. Para mí, este es uno de los salmos tan especiales. El Salmo 126 es un salmo con mucha riqueza histórica. Bueno, yo lo he estudiado, lo he leído y les voy a transmitir la parte histórica, ¿no? Un poquito ahí. Este fue el último salmo escrito. Ustedes saben que hay escritos dentro de la escritura de la Biblia que se conocen como escritos preexílicos, exílicos y posexílicos. ¿A qué exilio nos referimos? Al exilio babilónico. ¿Sí? Este salmo es un salmo post-exílico. Los entendidos dicen que este salmo no está en el original hebreo, sino en un arameo. ¿Sí? Porque este salmo se cantaba en el tiempo de la cautividad. Ellos están cautivos
Ellos están esclavizados. Y en su esclavitud ellos pierden diferentes ámbitos de vida. Ellos pierden identidad cultural porque a la fuerza tuvieron que aprender las culturas caldeas. Perdieron su identidad idiomática porque entraron hablando hebreo y salieron hablando arameo. Bueno, pasaron 70 años también ahí. Perdieron su identidad religiosa. Su templo estaba destruido y eran sometidos a la adoración a otros dioses. Y el pequeño remanente que permanecía firme cantaba este salmo. Era un cántico gradual. Era un cántico de la mañana. Los que han hecho el servicio militar saben que siempre en las mañanas se dicen palabras que les llaman vivas, que es de ánimo, de fuerza. Creo que también los bomberos deben hacer seguramente. Les hacen decir palabras que reconforten su espíritu, que les dé ánimo. Y todo el batallón habla y grita a una viva voz, dándose fuerza, ánimo. Y era algo así. Era un salmo gradual, cantado en la mañana, para animar a su vida. Y mire lo que dice ahí. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo he predicado este salmo. Lo he predicado en la iglesia también. Los que de pronto algunos hayan anotado deben tener ahí. Yo les voy a dejar una tareita ahí para ustedes. Y la tareita será que ustedes traten de bosquejar este salmo. Casi como hicimos con los 4 todos de Jesús, usted trate de bosquejar este salmo. ¿Cómo bosquejaría usted este salmo? Teniendo en cuenta lo que yo le hablé ahora. El cautiverio, 70 años de dolor. Algunos ya no salieron nunca más. Estaban esclavizados. Era un cántico gradual. Se cantaba para avivar su vida y animar su vida. Era el cántico gradual. Pastor, Mi hermano Luis. y quería pedirle un gran favor, pastor. Quería que me haga un favor acerca del PowerPoint que usted tiene. Quería si me podría mostrar la 3 y la 7, que me olvidé que la pasó rápido, creo, y no pude poder captarla. Solamente un ratito nomás, por Ya, favor. le voy a volver nuevamente, ¿sí? Ahora, Sí. una vez más. La- Pastor, no sé si podría enviarnos el PowerPoint. Les voy a enviar mejor. Ahorita les envío. sí, mejor para ver si Voy a enviarles al WhatsApp. ¿Está bien? ya, ok, pastor, sí, mejor. Me va a agradecer. Eh, Ahorita les envío para que ustedes puedan revisar. A ver.
A ver, vamos a ver si es cierto. Creo que les llegó. Pastor, una preguntita. En el Salmo 126, hay el versículo 4 dice, haz volver nuestra cautividad. Está, no, parece que porque ellos primero están suplicándole a Dios, ¿no? Para por la liberación y luego por que les conceda el éxito, el favor. ¿Y por qué le pedirían a volver nuestra cautividad? Bueno, la idea no es que vuelvan a ser esclavos, sino la idea es cuando dice, haz volver nuestra cautividad, es como decir, devuelve esta cautividad que estamos nosotros. No la necesitamos. Haz volver esa cautividad. Llévalo de vuelta. Ese es un buen punto, mi hermana. Como quítanos. Quítanos. Es un buen punto porque, ¿por qué utiliza eso y no dice quítanos? ¿Sabe por qué? Porque esta cautividad y todas las cautividades no eran nuevas para Israel. Ellos habían caído en diferentes ocasiones en cautividades por su corazón desobediente. Dios le había llevado una vez más a la misma cautividad. 400 años es en el tiempo de los jueces. Y cada momento les volvía a la cautividad. Y siempre estuvieron en cautividad. Y los judíos que están ahí reconocen eso. Por eso es que una traducción antigua había traducido esto diciendo, cuando Jehová hiciere volver la vuelta. Era como que redundaron nuevamente en lo que antes ya habían caído. Entonces, quítanos esta cautividad, devuélvele esta cautividad, Señor. Hecho, es como decir, échala para atrás. Échale para atrás. Hazla volver. Eso, Sí. hazla volver. Eso sería como el entendimiento. Hazla volver. Esa cautividad. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Muy bien. Ok, mis hermanos, ahora vamos a quedar hasta ahí nomás, ¿ya? Pastor, lo otro que quería comentar es que, como usted nos decía, ¿no? Los temas de los versículos fluyen del mismo pasaje. Sí. Porque si no fuera así, ya no sería expositiva, ¿no? Ya no sería expositivo. Ya tendríamos que buscar de otros pasajes, de acá, de allá, de allá. Y sería temático. Ok. Temático. Para mí, les voy a decir ahora algo muy así. Para mí, el temático no profundiza en gran manera el pasaje, sino se respalda de otros versículos de aquí, de acá, de acá. Y a veces solamente es como un pretexto, ¿sí? Más no una profundización.
Sí, pastor, más o menos estaba leyendo el libro que nos envió, si no me equivoco, el primero, y decía que en vez de que la predicación o el sermón fluya del texto de la Biblia, usamos más bien los textos para que apoyen a nuestra idea. Así es, Y ahí se desvirtúa probablemente lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. así es. Y ese es un problema bastante grande. Cuando nosotros hacemos que los textos sirvan para apoyar mi pensamiento antes que del texto surja el pensamiento, ¿entiende? Ahí hay una diferencia bastante grande. Ahí hay una diferencia. Porque hay un riesgo grande de caer en error. Sí, sí, sí. Por eso es que sí, no es muy usual en mí usar otros textos, pero sí lo uso a veces para reafirmar algo, pero vuelvo al pasaje principal. Y es en el pasaje principal donde me profundizo. Y por eso es que no trato de auxiliarme con otros pasajes. ¿Sí? Es la idea. Gracias, pastor, muchas gracias. Ok. ¿Está bien entonces? Listo. Ok. Que Dios nos bendiga. Tienen la tarea del Salmo 126. Traten de bosquejar. Sí. Yo lo tengo desde lo que yo he trabajado ahí. Yo lo tengo. Pero ustedes también lo pueden hacer. Y de pronto ustedes lo hacen mejor y les copio. Ok. Dios les bendiga. Gracias por todo. Gracias por esta noche. Mi hermana Fanny, ¿tenía alguna pregunta? Ah, ya. Ok, paramos esto.